Bueno, bienvenidos. Este es el último evento del Frente Nacional. Con este evento, que es sobre el tema soberanía, resumimos el trabajo que venimos haciendo de la parte de militancia y de la parte de actividades del Frente Nacional. Ya se hizo un evento sobre deuda externa, se hizo con Giuliano, Olmos Gaona y Luis Rey. Hicimos otro evento de defensa de la familia junto con la doctora Chinda Brandolino y el doctor Roberto Castellano. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema soberanía con Matías Rodas y el veterano de Malvinas, Luis Trejo. Bueno, en este evento cerramos lo que son las actividades de 2024, que vamos a continuar con la finalidad nuestra que es de ser una alternativa a toda esta partidocracia y lo que muchos dicen la casta, que es la verdadera casta, que son socios. Bueno, queremos ser una alternativa para que la gente tenga una alternativa para poder cambiar las cosas desde nuestro lugar. Bueno, sin más, los dejo con los invitados. Va a pasar Ana a presentar a Matías. Buenas tardes a todos, gracias por estar hoy acá. Vamos a presentar a nuestro primer disertante de la tarde, Matías Rodas, profesor y magíster de Historia, licenciado en Estudios Políticos, realizando actualmente el doctorado, siendo autor de los siguientes libros: Malvinas por sus protagonistas, Combate final por Malvinas, la batalla cultural, y con relatos recogidos de testimonios de excombatientes, ¿verdad? Bien, recordamos que Matías Rodas es integrante del Círculo Nacionalista de la Provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas. ¿Le damos el micrófono? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar. Mi nombre, como me presentaban, soy Matías Rodas, historiador, y es una alegría enorme hablar sobre Malvinas en diciembre, que no pasa siempre eso. Años anteriores, y muchas veces nos enfocamos con Malvinas en abril, todo el mundo se mata por hacer una presentación, por tener un veterano hablando en abril, y después el resto del año a otra cosa. Lo mismo en las escuelas los actos de abril, y después se terminó, el himno se canta o se pone al máximo volumen y después se terminó todo. Entonces, hacer un evento de estas características en diciembre, o sea, cumpliendo con ese mandato nacional de que Malvinas sea una cuestión de todo el año, es algo espectacular. Estamos haciendo patria, me parece a mí, de esa manera. Empiezo con la charla un tanto autorreferencial. Espero no aburrirlos con esto, pero contarles por qué escribo sobre Malvinas, qué es lo que encuentro de atractivo, de interesante en Malvinas. Siendo que no soy pariente de veteranos, no tengo vínculo sanguíneo, ¿qué me llevó a escribir sobre Malvinas? La desmalvinización. Yo soy del 90, o sea que con Malvinas no existía, ni siquiera estaba en planes. Soy del 90, hice la escuela en los 90, en el momento más álgido de la desmalvinización. ¿Qué aprendí en la escuela sobre Malvinas? Que fue un manotazo ahogado de un general borracho, con ínfulas de mantenerse en el poder, que mandó una guerra injusta a chicos, pobrecitos soldados de 18 años, sin preparación, sin armamento adecuado, con hambre, con frío, y que por lo tanto fueron derrotados en poco más de 5 minutos por un ejército de verdad, el británico. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que aprendí en la escuela primaria y en la secundaria. En la facultad me dijeron exactamente lo mismo. Malvinas era un pequeño apartado dentro del gran capítulo de dictadura, donde me enseñaron que los militares son malos, feos y sucios, y un capítulo menor sobre Malvinas, que me dijeron exactamente lo mismo, con el agregado, una vuelta de rosca, de que Malvinas era la guerra que había que perder. Porque si se llegaba a ganar esa guerra, los militares estarían hasta hoy en día en el gobierno. Eso fue lo que aprendí en la facultad. Y todo este discurso me hacía muchísimo ruido, porque también en la escuela y también leyendo, me gusta mucho la historia, me enseñaron y leía sobre la gloria de San Martín, las glorias de Belgrano, de Güemes, de Brown, y me llenaba de contradicción. Decía, ¿cómo pasamos en tan poco tiempo de la gloria absoluta, el cruce de los Andes, los soldados de la independencia,
las batallas navales, cómo pasamos de todo esto, de Rosas en las invasiones inglesas, de Güemes tomando un barco a caballo, del cruce de los Andes, de tantas cosas, y en tan poco tiempo pasamos al fracaso absoluto. No lo podía comprender, me genera una contradicción. Avanzando en los años, un día de casualidad, es como si hoy pasara alguien acá por la puerta e ingresara. En una charla así ingresé, que estaba hablando una persona, que ni siquiera recuerdo quién era, una charla sobre No Picnic. ¿Qué es No Picnic? Un libro escrito por el segundo jefe al mando del ejército británico en Malvinas, Julian Thompson. O sea, no un 4 de copas, el segundo jefe al mando del ejército, el que hizo la primera parte operativa en el terreno, o sea, no un general de escritorio. Un comandante que estuvo en el frente de combate inglés, que titula su libro No Picnic, no fue un paseo. Él lo que dice en ese libro, nos preparamos para una guerra en la que pensamos que era hacer un desfile militar. La segunda potencia marítima de la época, apoyado por la OTAN, porque hay que recordar que la guerra de Malvinas no fue Argentina contra Gran Bretaña, fue Argentina contra lo más poderoso del mundo. Entonces, dice Julian Thompson, preparamos la flota más grande jamás desplegada desde la Segunda Guerra Mundial, y lo que pensábamos era que se iba a hacer un desfile militar. Íbamos a desplegar nuestra flota, le íbamos a mostrar, y este país de cuarta, del cono sur, se iba a rendir enseguida. Dice, bueno, no sucedió eso. Hicimos el desfile con nuestra flota, no se rindieron. Pensamos entonces, desembarcamos y en 5 minutos tomamos el té en Puerto Argentino. Es lo que dice el jefe inglés, lo que pensaban. ¿Qué sucedió? Exactamente lo contrario. Dice, cuando desembarcamos nos encontramos con leones. Y lo dice textualmente de esa manera. Y acá viene a cuento una frase muy conocida que dice, si querés saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Los ingleses, el enemigo, dice exactamente lo contrario de lo que les conté al principio, que mencioné en la escuela, y que muchos de ustedes habrán escuchado como la versión oficial sobre Malvinas, incluso hoy en día. Hoy los manuales escolares de las escuelas siguen reproduciendo esta versión del manotazo ahogado, del pobrecito soldado y demás. Entonces, llegué a esa charla donde hablaba sobre No Picnic y dije, ¿cómo puede ser posible que el enemigo le rinda honores a nuestros soldados? Que el enemigo diga que pelearon contra leones, que ninguna posición fue conquistada sin antes dar una batalla mucho más dura de la que pensaban. E incluso textualmente este jefe inglés dice en su libro No Picnic que estuvieron a una semana de tener que irse por quedarse sin alimentos y sin municiones. Lo dice textualmente en el libro. Entonces ahí me generó unas dudas tremendas. Dije, bueno, vamos a investigar más qué dicen los ingleses sobre la guerra de Malvinas. A ver si es un caído del catre este muchacho o son más los que dicen lo mismo. Y efectivamente, el jefe de la flota inglesa, de nuevo, un jefe, no un 4 de copas, el jefe, Sammy Woodward, también hace un libro titulado Los 100 días. En ese libro, el jefe de la flota más grande desplegada desde la Segunda Guerra Mundial, lo que dice es, textualmente, dice, promediando la guerra, o sea, a finales de mayo, en su diario de guerra, hace un listado de toda su flota. Y en ese listado de la flota, de nuevo, la más grande desplegada desde la Segunda Guerra Mundial, ese listado dice, de sus barcos, de sus fragatas, las de guerra, la mitad está hundida o fuera de combate. De sus buques transporteros, la mitad está hundido o fuera de combate. De los que le quedan operativos, a la mitad no le funcionan los radares. A la otra mitad no le funciona el sistema de armas. Y lo dice textualmente, promediando la guerra, si los argentinos nos soplan en la nuca, nos caemos al mar. La flota más orgullosa del mundo siendo diezmada por lo que muchas veces se dice un país de cuarta, estos indios con arco y flecha que atan todo con alambre. El enemigo, el jefe inglés de la flota más grande desplegada de la Segunda Guerra Mundial, dice que esa flota fue completamente diezmada. En las comunicaciones entre Woodward y Jeremy Moore, los días finales de la guerra, del 10 de junio en adelante, la comunicación del jefe de la flota le dice, tienen que tomar la capital cuanto antes, por esto que decía, nos quedamos sin alimentos y sin municiones. Por eso, los días finales de junio, del 10 al 14 de junio, son los bombardeos más importantes sobre el puerto argentino, porque sí o sí, es lo que le indica a la flota, tienen que tomarla, si no tienen que irse.
Y así seguí investigando qué es lo que dicen los ingleses sobre la guerra de Malvinas. Hay otro libro, un oficial inglés, Viaje al infierno se titula el libro, Vincent Bramley es el autor, un soldado paracaidista inglés, que es la crema del ejército británico. Que el ejército británico, esa brigada de paracaidistas, es la crema del ejército de la OTAN, es la fuerza de choque de la OTAN. Vincent Bramley titula uno de los combates más feroces de la guerra de Malvinas, el combate de Monte Longdon, como un infierno. Los soldados más profesionales del mundo titulan a ese combate, en donde se combatió contra soldados conscriptos del Regimiento 7, contra ingenieros 10, contra caballería 10. Entonces, esto que decimos siempre, el pobrecito soldado, ¿qué dice el enemigo? Peleamos contra leones. Teníamos pensado tomar esa posición clave en 2 horas, nos tomó 2 días, del 11 al 13 de junio. Entonces, de nuevo, con todos los relatos ingleses, se cae a pedazos esta versión oficial que tenemos sobre Malvinas, como el manotazo ahogado, como el general borracho, como el pobrecito soldado. ¿Qué dicen los ingleses? Peleamos contra leones. Pensamos que era un paseo y no fue así. Y estuvimos a muy poco de quedarnos sin elementos para continuar con esta guerra. Tremendo, dije. ¿Cómo puede ser posible que me dijeron una cosa en la escuela, en la facultad, y otra cosa dice el enemigo? Entonces, tengo 2 versiones sobre un mismo hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar una tercera opción. Como cuando uno va al médico, te dan 2 opciones, buscas una tercera opinión. Y dije, bueno, ¿a quién me falta consultar? Ya leí los libros, leí lo que dicen los ingleses, me falta el protagonista argentino. ¿Qué dicen los veteranos nuestros sobre la guerra de Malvinas? Y ahí fue cuando en 2017 tuve la suerte de entrar en el mundo Malvinas. Me acerqué a los veteranos de San Miguel, de donde yo vivo, para consultarles mi inquietud. Les digo, tengo esta versión de la escuela y de la facultad, leí estos libros de los ingleses, contame vos tu vivencia. Y de los veteranos que fui entrevistando a lo largo de los años, no encontré ninguno que se identifique como una víctima. No encontré ninguno que reproduzca este relato del pobrecito soldado. Incluso a 40, hoy 42 años de la guerra de Malvinas, a todos los que conozco me dicen, fui a Malvinas orgulloso por mi patria y lo volvería a hacer. Entonces, ¿dónde quedó ese pobrecito soldado? ¿Dónde quedó eso de que fueron obligados? Incluso hay historias que dicen que pasaban los militares con camiones por las escuelas y levantaban a los chicos para llegar a la guerra. Eso llegué a escuchar incluso en la escuela y en la facultad. Y los veteranos me dicen otra cosa, me dicen, incluso hubo regimientos donde se pidió voluntarios. Se los puso a todos los soldados en línea y dijo, quien no quiera ir, un paso atrás, el resto vamos. Esto pasó en el Regimiento 3, me lo contó Trías del Regimiento 3, me lo contaron de los paracaidistas del Regimiento 4 de Córdoba, y así en muchos otros casos me contaron lo mismo. Entonces, de nuevo, escuchando a los protagonistas de esta historia, el relato desmalvinizador se cae a pedazos. Y entonces eso me llevó a distintas conclusiones. Una de esas es, si yo les pregunto a ustedes quién cruzó los Andes, van a decir San Martín, por supuesto. Quizás me digan O'Higgins, Lavalle, Las Heras, La Madrid, y se va a terminar ahí seguramente los nombres. Y fueron entre 7.000 y 10.000 familias las que cruzaron los Andes en esa gesta libertadora. Y no sabemos sus nombres, no conocemos sus nombres, mucho menos sus historias. Con Malvinas pasa algo parecido. Con Malvinas, quien está un poco en tema, conoce por supuesto a Zaineldin, a Rico, a Esteves, a Carballo lo pueden conocer, Owen Cripa. Últimamente se está nombrando mucho al maestro soldado Julio Cao, pero ahí medio que se terminó. Y fueron aproximadamente 14.000 los que estuvieron en el conflicto, en el teatro de operaciones. Y no conocemos sus historias, no conocemos sus nombres, con la diferencia de que actualmente tenemos a los protagonistas vivos. Muchos ya partieron, muchos no lograron sobrevivir a la posguerra, que lo que me dijeron todos, una cosa increíble, que la posguerra para los veteranos fue peor que la guerra, peor que ser bombardeados día y noche, de día por la aviación inglesa a una altura superior a la que respondían las armas argentinas, de noche por la flota a una distancia superior a la que respondían las armas argentinas. Peor que eso fue la vuelta al continente. Fue el recibimiento que se tuvo acá con gobiernos militares y democráticos, con todos los gobiernos de distintos colores.
Malvinas era mala palabra, era no conseguir trabajo, era ser catalogados como los loquitos de la guerra, los que eran militares de carrera no poder ascender. Entonces es una cosa increíble que la posguerra haya sido peor que la guerra para ellos. Entonces, de nuevo, volviendo a lo que me llevó a esta conclusión, dije, bueno, tenemos una oportunidad histórica, tenemos la oportunidad de que no pase como con el soldado de la Independencia, que pasó de forma anónima. Vieron que en la Catedral Metropolitana están los restos de San Martín y hay una urna fúnebre que es del año 44, una urna construida con un cañón fundido de la Independencia, que tiene las cenizas y restos de los campos de batalla de las batallas de Independencia. Y el título de eso es El soldado anónimo de la Independencia, que lo dio todo por la patria y no pidió nada a cambio. Con Malvinas tenemos la oportunidad de que no sea un soldado anónimo. Tenemos la oportunidad de ponerle nombre y apellido y que esas historias pasen a la posteridad. Y ahora viene el por qué. ¿Por qué es importante conocer las historias de Malvinas? Porque tiene valores, o esa es la propuesta, o esa es la hipótesis que tengo. Malvinas es muerte, es sangre, es viudas, es huérfanos, es quedarse sin los veteranos que quedaron sin sus amigos, pero sobre todo tiene valores. ¿Qué valores? Y este es el mensaje con el que vamos a las escuelas y demás instituciones a dar charlas. El valor de la patria, el valor del compañerismo, el valor de la camaradería, el valor de la persona por sobre el medio técnico. Porque si hubo una diferencia abismal en la guerra de Malvinas fue la diferencia técnica y tecnológica entre Argentina y la OTAN. Una diferencia abismal. Pero esa diferencia abismal, el recurso humano suplió esa diferencia. Sin medios técnicos, sin medios tecnológicos, Argentina le produjo tanto o más daño a Gran Bretaña como a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Con la diferencia que Alemania fue en 6 años, la guerra de Malvinas 45 días. Y dicho por el propio enemigo, estuvieron a una semana de quedarse sin alimentos y sin municiones. Entonces, en 2017 empecé a entrar al mundo Malvinas, tuve esa suerte y empecé a entrevistarlos a los veteranos. Y en un momento me doy cuenta de otra cosa, de que por la ley de la vida se van yendo y cada vez más rápido, ¿no? Año a año tenemos cada vez mayor cantidad de caídos en la posguerra. Y son historias que se pierden. Son historias que, si no quedan en un video o en papel, se pierden para siempre. Y entonces dije, yo soy historiador, escribo, dije, qué mejor oportunidad que escribir estas historias que queden registradas para el futuro. Y eso me llevó, en 2020 pude hacer el primer libro, Malvinas por sus protagonistas, de nuevo con la idea de darle la voz a ellos, que dejen de hablar los historiadores, los políticos, que dejen de hablar, que darle la voz, que cuente cada uno su vivencia. Es un libro que contiene las vivencias particulares, la vivencia de cada uno en su metro cuadrado, de oficiales, suboficiales, soldados, civiles, fuerzas de seguridad, mujeres. Esto lo puedo hacer en 2022. Como es un libro que no va de la mano con la historia oficial, es un libro que no conseguí financiamiento, lo tuve que hacer de mi bolsillo, fue una inversión y tuve la suerte de poder hacerlo en 2022. Con lo que vendí ese libro, pude hacer el segundo libro que salió este año, en junio de 2024, Combate Final por Malvinas, la batalla cultural, con la misma dinámica. Entrevistas contando soldados, suboficiales, oficiales, civiles, mujeres y fuerzas de seguridad, sus vivencias, su metro cuadrado durante la guerra del Atlántico Sur. Porque de nuevo, ¿cuál es el valor que me parece el principal que me enseña Malvinas? Y por lo que digo que Malvinas no solamente pasado, sino que también es importante por su presente y sobre todo por el futuro nuestro, encuentro el valor de la patria. Porque siempre hablamos de la patria, ¿cierto? Si decimos la patria, sí, juro por la patria y todo. ¿Pero qué es la patria? Bueno, la definición, si quieren, de diccionario, patria es un territorio delimitado sobre el que un Estado tiene soberanía efectiva. Bueno, pero qué sé yo. No queda muy claro, no tiene mucho contenido, no tiene mucha carne esa definición. Con estas entrevistas a los veteranos encontré una definición que me parece mucho más rica para la patria. Porque yo cuando les hacía las entrevistas a cada veterano, en el primer libro pude entrevistar a 38 veteranos, en el segundo pude entrevistar a 45. Una de las preguntas que les hacía es, bueno, ya sea soldado conscripto o militar de carrera, o sea que había elegido la carrera militar, les digo, en el momento más álgido del combate, ¿qué te llevaba a seguir hacia adelante?
¿por qué no tirabas tu fusil y te ibas? Porque eso es lo que me enseñó la historia oficial. Eso es, por ejemplo, lo que aparece en la película Iluminados por el Fuego. Quien no la vio, véala, es asquerosa, pero hay que conocerla. ¿Por qué? Porque es la versión oficial hecha película. Es una película de 2005 en donde es una película sobre la guerra de Malvinas donde no hay ingleses. ¿Quién es el enemigo en esa película? El pobrecito soldado conscripto contra el milico malo, feo y sucio. Esa es la versión oficial, lo que se reproduce en las escuelas. Cuando en las escuelas hay que hablar de Malvinas, la mayoría de las veces, lo que me tocó a mí al menos, es que me pongan Iluminados por el Fuego y se terminó. Entonces les pregunto a los veteranos cuando hice las entrevistas, ¿qué te llevaba a seguir combatiendo? ¿Qué te hacía que no tiraras el fusil, que no te escondieras, que no te fueras? Y yo creyendo que me iban a responder, bueno, por la patria, porque hice el juramento a la bandera, o por mi familia en el continente, quería volver para estar con mi familia. Y ninguno me respondió eso. Y de hecho les preguntaba, che, pero ¿y tu juramento a la bandera? ¿Y tu familia? Y todos, indefectiblemente, los 38 del primer libro, los 45 del segundo, me decían, en ese momento del combate, siendo bombardeado por la flota inglesa, siendo bombardeado por la artillería enemiga, siendo bombardeado por la aviación, en los combates cuerpo a cuerpo, una cosa inédita. En Malvinas hubo casos donde se combatió cuerpo a cuerpo a bayoneta calada, como en el siglo anterior. En ese momento no tenía tiempo de pensar en mi familia en el continente. No tenía tiempo de pensar en el juramento que hice a la bandera. En ese momento más álgido del combate, pensaba en dar lo máximo de mí mismo para proteger al que estaba al lado mío. Para proteger al que estaba al otro costado mío. Para cuidar al que estaba atrás mío. Y confiaba en que quien estaba delante mío iba a pelear con tanta fuerza para protegerme. Esa es la patria, carajo. Una comunidad. Estamos acostumbrados a una idea, o nos metieron en la cabeza una idea de individualismo. De que si yo quiero progresar, si quiero levantarme, tengo que pisarle la cabeza al de al lado. No, estamos acostumbrados a esa idea. Malvinas me enseña otra cosa. Malvinas me enseña que si quiero progresar, tengo que hacerlo en comunidad, en conjunto. Entonces, la idea a la que llevo de patria es una idea potente, una idea de comunidad, de común unidad, de un destino en común, de buscar ese compañerismo, de buscar esa comunidad para lograr crecer. Entonces, con esto me hago la pregunta al revés, porque siempre decimos, o nos preguntamos, o es la pregunta habitual, ¿cuándo Argentina va a poder recuperar a Malvinas? Esa es la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, la pregunta clásica que se hace en la tele. Bueno, ¿qué hay que hacer para recuperar Malvinas? Me parece que la pregunta es al revés. ¿Cuándo vamos a aprovechar las historias, las vivencias de Malvinas para recuperar a la Argentina? Porque de nuevo, Malvinas tiene valores. Malvinas es importante por el pasado, por el presente, pero por sobre todo por el futuro. Porque con Malvinas podemos construir esa patria, me parece a mí, esa patria que nos merecemos. Esa patria para la que tenemos todo. Tenemos recursos, tenemos población, tenemos intelecto, tenemos todo. Pero ¿qué es lo que pasa con Argentina, me parece a mí? Lograron dividirnos. El gran problema argentino, la gran crisis argentina, creo, no es política, no es económica, o no es solamente política económica, es sobre todo una crisis cultural, una crisis de valores. No hay norte, no hay bien y mal. O eso es lo que nos hicieron creer. Me parece que sí, que tenemos valores, y que los valores de la argentinidad están resumidos en Malvinas. Están esperando ser usados como esa palanca que nos ayude a crecer como país. Entonces esa es la apuesta que hacemos con Malvinas. Usar esos valores para que las nuevas generaciones conozcan a la patria. Porque uno no puede amar lo que no conoce. Y uno no puede defender lo que no ama. Entonces esa es la apuesta de Malvinas. Es pasado, es presente, pero sobre todo es futuro. Usando esta idea, este concepto de Malvinas, de patria en sentido amplio, de patria como comunidad. Esa es la apuesta y es lo que buscamos con estos libros. Conocer estas historias, dar a conocer esos nombres y apellidos que no pasen de forma anónima y que sean una inspiración para las futuras generaciones y para nosotros. Para terminar de una vez por todas con las divisiones. ¿Qué
¿Qué nos dijo Martín Fierro? Allá hace lejos y hace mucho. Los hermanos son unidos. ¿Qué es lo que lograron con nosotros como país? Dividirnos. Estamos constantemente divididos, incluso antes de ser un país. Librecambistas y monopolistas durante el virreinato. Morenistas y saberistas con la primera junta. Buenos Aires y el interior, unitarios y federales, radicales y conservadores, peronistas y antiperonistas, Boca y River, constantemente lograron dividirnos. Y, como dice el dicho, divide y reinarás, ¿no? Pusieron el germen de la división y eso nos destruyó como país, como comunidad. Dejamos de pensarnos en comunidad y nos empezamos a pensar como una sociedad, que es un artificio. Entonces, Malvinas, lo que me parece, o para qué hago estos libros, es que Malvinas efectivamente puede terminar con las divisiones. Malvinas en el 82, la Plaza de Mayo fue una plaza sin banderas políticas, fue una plaza con la bandera argentina, fue la unión de los argentinos sin distinciones. Malvinas fue ese momento donde todos los argentinos nos unimos por un objetivo en común. Y se logró, dicho por el enemigo, cosas maravillosas. El daño más grande hecho a la OTAN en muchísimo tiempo. Un país de todo a todo con alambres que hizo cosas increíbles. ¿Y qué nos hicieron? Nos dividieron, nos desmalvinizaron. De nuevo, el relato oficial, el general borracho, el pobrecito chico de 18 años, con hambre y frío, la película Inhumados por el fuego. Todo esto lo que hizo fue desmalvinizarnos, desunirnos y nuevamente sumirnos en un letargo cultural. Malvinas puede levantarnos de eso. Por eso me interesa tanto avanzar, seguir con estas historias, y por eso es tan importante que Malvinas sea una cuestión de todo el año y no solamente de abril. Por eso nuevamente celebro que estemos haciendo esta charla sobre Malvinas y gustosos con un veterano en diciembre, finalizando el año de una manera increíble. Así que esa sería la exposición, totalmente abierto a preguntas, dudas, comentarios, críticas. ¡Viva la patria! Tengo que decir, la verdad, yo soy profesor de historia en las escuelas y me encuentro, o sea, creo que describiste de una manera bastante sencilla y clara y justa lo que pasa en las escuelas, la idea digamos, de lo que es el relato oficial. No tiene casi ningún tipo de aseveración con la realidad y sobre todo con lo que dicen los veteranos de guerra. Creo que es muy importante la tarea que estás haciendo porque también el desafío en las escuelas es digamos, contar con las fuentes históricas para que los chicos conozcan la realidad sobre Malvinas, sobre todo la voz de los veteranos, y como vos decías, eso se está perdiendo día a día, y este trabajo que vos estás haciendo de recopilar, ¿no? Es un trabajo que queda para toda la eternidad, es un trabajo que, como vos decís, nos sirve a nosotros, nos sirve a los argentinos para tener conciencia de lo que somos. La verdad que muy claro lo que dijiste y súper importante. Así que bueno, justamente siguiendo tu charla, tenemos hoy a César Trejo, veterano de Guerra Malvinas, si no me equivoco, vos estabas en el Regimiento de Infantería Mecanizada número 3. Así es. ¿Cierto? Él es director del Observatorio de Malvinas de la UNLA. Así es. Participó en la fundación del primer centro de ex soldados combatientes de Capital Federal, fundó y presidió la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina y fue presidente de la Comisión Nacional de Combatientes de Malvinas del Ministerio del Interior, entre otras cosas. Así que, César, gracias por estar acá. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un placer compartir esta tarde con ustedes y fundamentalmente en la mesa con Matías, que me va a ahorrar muchísimas cosas porque él ya dijo la cuestión esencial sobre la desmalvinización y el sentimiento de los veteranos de guerra. Creo que su trabajo es el trabajo que las nuevas generaciones tienen que hacer. Nosotros desde la Universidad de Lanús estamos también en la misma sintonía, trabajando en un proyecto que se llama Voces de Malvinas, Archivo Oral de las Memorias de los Combatientes, que ya tiene en las redes, sobre todo en YouTube, muchísimos testimonios subidos. Lo que nos sorprendió enormemente
Porque son testimonios que están hechos en crudo, no hay editorial, no hay manipulación ni recortes, es simplemente una serie de preguntas de antes, durante y después de la guerra, y algunos duran 4 horas, otros duran 1 hora y media, otros duran 7. O sea, algo que en términos de las actuales formas de comunicación que proponen la brevedad, los 4 minutos de TikTok, ¿no? los 2 minutos de Twitter y todo lo demás, va a contramano totalmente de lo que es el manejo de las redes. Y sin embargo, al poco tiempo de colgar las primeras historias, y a los 3 meses teníamos 1,5 millones de visitas. Y como se pueden además auscultar, ¿qué hicieron? ¿Entraron y salieron? No, se pasan las 4 horas viendo los testimonios. Es decir, hay una avidez de la comunidad argentina por conocer estas historias que fueron sustraídas, como bien dijo Matías, durante tanto tiempo y sustituidas por la voz de los expertos. ¿Y quién eran esos expertos? Bueno, los servidores de Su Majestad Británica. Es decir, yo propuse el título de mi alocución básicamente no en base a la reflexión solo de Malvinas, sino a la del presente. Nosotros, Benedetto Croce decía, hacemos historia no para acumular recuerdos, historias del pasado, como quien tiene un coleccionista que guarda en un depósito la colección de estampillas o la colección de objetos a acumular, sino que hacemos historia para ver desde dónde nos paramos en el presente y sobre todo para construir el futuro. Y Malvinas tiene 504 años de historia. La causa de Malvinas, el conflicto de Malvinas con los británicos tiene 504 años. Obviamente, siempre cuando uno da una definición de periodos históricos o de momentos históricos, siempre hay una arbitrariedad, pero esto yo lo tomo desde el momento en que en el año 1520 la expedición de Magallanes, Esteban Gómez, San Martín, Cabot, incursionan desde Centroamérica y van bajando por el Atlántico hasta el Atlántico Sur, llegan a San Julián y desde allí, bueno, hay un motín, una serie de circunstancias de rebeliones internas y demás, pero desde ahí abordan a las Islas Malvinas. Es el primer acontecimiento histórico documentado, porque los ingleses después hablan de Byron y de otras incursiones, pero no las pueden demostrar, no tienen documentos, no hay cartografía. La carta de San Martín es la carta que uno de los cartógrafos a las órdenes de Magallanes van dibujando el territorio insular, que los españoles llaman, que en realidad no eran españoles, eran portugueses a órdenes de la reina de España, los reyes de España, ¿no? Y la llaman Isla Sansón o de los gigantes, porque en su mitología Sansón era el gigante, ¿no? En la mitología griega y romana, greco-romana. ¿Y por qué la llaman Isla Sansón? Bueno, aparentemente porque fueron los tehuelches, tipos que eran muy grandotes, medían más de 2 metros y eran muy fornidos, los que avistaron como población local. No los zonas, los tehuelches. Los mismos que fueron exterminados años más adelante por los araucanos en la Patagonia Argentina. Y ese se constituye ya en el primer conflicto, porque dentro de la tripulación que llevaba Magallanes estaba Caboto, o en realidad Cabot. ¿Y quién era Cabot? Un tipo que era hijo de un oficial inglés, en realidad portugués a órdenes de la corona británica, que en ese momento era una potencia menor, pero ya estaba soñando, ya estaba pergeñando, ya estaba proponiéndose y planificando lo que luego consumaría 3 siglos después, que era apropiarse de las provincias españolas de Sudamérica. Ya estaban disputando. Y ahí ocurre un evento que bien lo describe en un libro todavía inédito Teresita Carrillo, sobrina de Ramón Carrillo, geógrafa, profesora de geografía ella y amiga, y que
describe el primer acto de espionaje de la corona británica contra los españoles en Sudamérica en Malvinas. Se sustraen, desaparecen durante 40 años la cartografía labrada por San Martín, por el cartógrafo a órdenes de Magallanes en la expedición, desaparecen y aparecen nuevamente, aparentemente protegidas por Esteban Gómez y entregada a un sacerdote católico francés, Tebet, aparecen 40 años después en Francia, esa misma cartografía. Es decir, fíjense que ya estamos hablando, los ingleses no son malos guerreros, nadie puede decir eso, la verdad que tiene mucha experiencia guerrera, pero son no tan buenos guerreros como lo otro que han inventado y desarrollado, que es la inteligencia, la diplomacia, el secreto, la conspiración, es decir, lo que podríamos denominar hoy en lenguaje moderno el poder blando. Ahí sí han sido maestros, ellos han ejercido más poder sobre sus colonias y estados subordinados a través de ese colonialismo gigantesco que desplegaron durante el siglo XIX, más que nada por el poder blando que por el poder duro de las armas. Y en América del Sur han logrado esa división que la aclaraba Matías a través del espionaje, de la diplomacia, de la insidia, de la provocación, de la generación de conflictos entre países hermanos, y para poder reinar e imponer sus intereses. Bueno, Malvinas, por lo tanto, tiene más de 500 años de historia, y la guerra de 1982 es apenas un capítulo. Por eso los soldados, cuando regresamos de los combates terrestres, en mi caso, lo demás, en cada uno en su desempeño, en su rol de combate, rápidamente nos constituimos y tratamos de abrevar en la historia, tratamos de ir tratando de comprender por qué la vida nos había deparado participar en una guerra y solamente la historia nos lo podía responder. Por eso, fíjense, la guerra termina, el conflicto de Malvinas tiene, o por lo menos la batalla física termina el 14 de junio de 1982 con el cese del fuego, no capitulación, cese del fuego y retiro de las tropas por parte de la Argentina con la firma del general Menéndez y el general inglés Jeremy Moore, y se abre, como bien decía Matías, que es compartido por todos los compañeros veteranos de guerra, una muy extensa batalla que dura hasta hoy. Y que tiene que ver con eso, con el ejercicio, con el poder blando, con la desmalvinización. Hace poco, ahora 3 años, descubrimos algunos documentos británicos de la guerra que contienen, utilizados como parte de la estrategia psicológica en el campo de batalla, unos folletos que los británicos dispararon en un castellano muy precario, la inteligencia militar británica sobre las islas. Yo no lo llegué a ver en el terreno, pero algunos compañeros me dijeron que sí, y que contiene de alguna manera el decálogo de lo que luego sería la práctica de la desmalvinización, pero esta vez asumida por la intelectualidad de las élites argentinas. El folleto decía: soldados argentinos, ustedes han dado lo máximo que han podido. Los únicos que están, palabras más, palabras menos, no es literal lo que estoy diciendo, ¿no? Es aproximado. Los únicos que están dispuestos a que ustedes sigan combatiendo son sus jefes, que están en una loca aventura. Después, durante muchos años, se repetiría por parte de nuestra intelectualidad la aventura irresponsable, ¿no? La aventura irresponsable se caracterizaba, sobre todo de la época del alfonsinismo. Y dicen, ustedes ya saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar, han dado todo. Era un mensaje, digamos, para que nosotros no pusiéramos resistencia. Y habla varias veces de la aventura irresponsable, de la locura de los generales, prácticamente todo lo que luego sería tomado, aplicado, desarrollado, difundido hasta el día de hoy,
¿no? Como bien decía Matías, todavía en el sistema educativo están todos estos relatos y contenidos o narrativas desmalvinizadoras. Uno de los temas centrales que también señaló Matías es, y yo creo que hay que desarrollarlo un poquito más, es la dictadura es responsable de la guerra. O sea, en realidad la Argentina es responsable de la guerra, porque para el derecho internacional los únicos actores todavía vigentes desde el punto de vista del derecho son los estados. Y al derecho internacional y a la comunidad internacional le importa poco la forma de gobierno que haya ejercido el poder en un estado. Ahí el estado es una continuidad, porque si no fuera así, como bien pasó acá Giuliano, pasó Olmos Gaona y demás, describiendo la deuda, nosotros podríamos perfectamente haber dicho en democracia, bueno, los 45.000 millones de dólares que contrajo la dictadura militar, vayan a pedírselo a los dictadores, porque la Argentina no estaba en ejercicio de su soberanía popular. Por lo tanto, no, acá se reconoció la deuda. Bueno, porque hay una continuidad en los estados. Entonces, cuando algunos políticos, dirigentes y demás asumen eso, bueno, no, la guerra la hizo la dictadura, no, es falso. Y además hay obviamente nuevas investigaciones que dan cuenta que la guerra de 1982 fue pensada, planificada, promovida y ejecutada por los Estados Unidos. Es decir, la guerra como un producto fabricado, como una planificación de las grandes potencias occidentales para establecer, que es lo que hicieron inmediatamente después de la guerra, una base militar de la OTAN en el Atlántico Sur. ¿Qué pasó con nuestra dirigencia en ese momento? Bueno, nuestra dirigencia militar, cívico-militar, del llamado proceso, realmente creía que no iba a haber una guerra, realmente supuso que por eso lo único que planificó fue la toma y recuperación de Puerto Argentino y dejó como una especie de fuerza policial, realmente creía que Estados Unidos iba a ejercer como árbitro equidistante entre el Reino Unido y la Argentina, porque nosotros estábamos colaborando en la guerra contrainsurreccional en Centroamérica. Realmente todo eso ocurrió. Es decir, no planearon la guerra, planearon la recuperación, el toco y me voy, y lo dejo. Ahora, ¿qué es? Es más, el plan original, hasta antes del 10 de abril, era dejar 450 policías militares, para llamarlo de alguna manera, definir el rol que iban a desempeñar. Fuimos con 2.000 efectivos a tomar Malvinas, dejamos 450. ¿Y qué pasó? Y los demás volvieron, porque no iba a haber conflicto. Y ahí hubo la intervención, yo diría, divina, en el sentido de la decisión popular, cuando el 10 de abril de 1982, una multitud que se calcula en 4,5 millones, en un país de 24 millones en esa época, 4,5 millones de personas que rodearon la Plaza de Mayo y se veía por Diagonal Norte, Diagonal Sur, hasta Avenida de Mayo, hasta la 9 de Julio, etc. Es una multitud. Y en esa plaza se convoca al pueblo argentino, y yo ahí voy a diferir un poco con la definición. Yo creo que fue un acto eminentemente político. La guerra es un hecho eminentemente político. Y el pueblo ese día en la plaza fue a un acto eminentemente político y a cambiar el destino de lo que tenían pensado los dictadores. Los dictadores tenían pensado un toco y me voy y una pequeña operación. El pueblo argentino en la plaza, luego de la entrevista que Galtieri, Costa Méndez, el Rengo Costa Méndez, canciller de Galtieri, y Alexander Haig, secretario de Estado del Departamento de Estados Unidos, ya canciller norteamericano, general de 4 estrellas con amplia experiencia, que había estado como destino anterior en Irán, cuando el ayatolá Khomeini regresó en el año 1979. Al término de esa reunión, y también hay unas memorias de Alexander Haig, dice: nunca había visto una multitud tan enfervorizada
salvo en Teherán en 1979 con el regreso del ayatolá Khomeini a su patria. Después de eso, la Argentina con Malvinas. Y esa multitud enfervorizada que cuando Galtieri decía, si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla, y le aplaudían, cuando el dictador dijo, yo en estas circunstancias como presidente de los argentinos, la gente lo chiflaba, lo puteaba, lo insultaba, lo denigraba, porque la gente no fue como después dijeron los intelectuales, ¿no?, esos negros que llevaron de las pestañas los dictadores. Ese era el pueblo que cambió el curso de los acontecimientos porque dijo, sí, queremos combatir contra el enemigo, vos no sos representativo de nosotros, no te reconocemos soberanía, pero sí te reconocemos este acto de defensa de la patria y de defensa de nuestros intereses. Y ahí vamos. Y el dictador se produjo lo que la teoría, la dialéctica del amo y del esclavo, ¿no?, que estaba en Hegel, que el esclavo, el sujeto que había estado prohibido, que había estado bajo estado de sitio, prohibida la actividad política y sindical, ese sujeto sale a la plaza en la convocatoria de Malvinas, ahí se recupera la democracia, no el 10 de diciembre ni el 30 de octubre, ahí se recupera la soberanía popular porque el pueblo vuelve a las calles e impone sus condiciones y tuerce el rumbo de la guerra. El día anterior a mí me habían convocado, yo era un soldado que estaba de baja, había hecho con la clase 62 durante el año 81, me había ido la segunda baja, y el 9 de abril, una semana después de la recuperación y un día antes de esa plaza del 10, me convocan al regimiento. Pasa la plaza del 10 y el día 11 nos dan la orden de partir hacia Malvinas. Vale decir que esa plaza del 10, el pueblo argentino decidido a dar combate y ofreciéndose en número de 300.000 varones y 90.000 mujeres que se anotan en el Ministerio de Defensa para ir a pelear, ese pueblo es el que nos envía a los soldados al Atlántico Sur. A mí no me mandó ningún dictador, ningún borracho, a mí me mandó el pueblo argentino. Y todos los que fuimos lo hicimos por mandato del pueblo argentino, como parte del pueblo argentino. Por lo tanto, había un plan de los Estados Unidos y ese plan casi se desbarata por el pueblo argentino que nos manda a pelear y nosotros en nombre del pueblo argentino vamos a pelear con los resultados que perfectamente caracterizó Matías de los testimonios de los comandantes británicos. Y el plan tenía que ver con la línea de control marítimo del Atlántico Sur. Habían varios escritos ya de la OTAN refiriendo a la necesidad de establecer bases militares en el Atlántico Sur para el control rápido de las líneas de control marítimo hacia el océano Atlántico, Pacífico, Índico y hacia el estrecho del Golfo, que básicamente todavía son las guerras que estamos viviendo, gran parte de las guerras que estamos viviendo en la actualidad con el control del petróleo, ¿no? Y también una iniciativa que lanza Ronald Reagan un año después de la Guerra de Malvinas, pero que estaba en preparación, que es la iniciativa de defensa estratégica, que hoy lo estamos viendo, su producto, que son esta guerra de misiles y antimisiles, escudos antimisiles, tanto en Israel como en Irán, como en Ucrania y en Rusia y demás. Esa tecnología la estaban preparando los yanquis a nivel de guerra en la estratosfera, llamó un poco en sorna guerra de las galaxias, porque era fuera de la atmósfera, ¿no?, donde los yanquis iban a desplegar el escudo antimisilístico contra los misiles nucleares soviéticos. Bueno, Malvinas también es pensada como parte de ese triángulo estratégico Ascensión, Malvinas, Diego García, para dominar los 3 océanos principales y demás. Si nosotros no entendemos la historia y no entendemos la geopolítica, no entendemos Malvinas y ni siquiera sabemos por qué fuimos a pelear. Como tampoco saben por lo que fueron a pelear gran parte de los militares argentinos que todavía piensan que verdaderamente estuvieron combatiendo contra el comunismo, cuando en realidad estaban combatiendo contra la oligarquía financiera internacional que manipulaba y manipula las dos ramas de izquierdas y derechas en el mundo. Porque
uno dice, ¿qué diferencia hay entre Milei y Cristina Kirchner? El discurso, pero en realidad son socios. En realidad tienen los mismos amos, tienen las mismas terminales. Entonces nuestros militares todavía no comprendieron que no pelearon contra el comunismo y el peligro marxista. Pelearon contra la oligarquía internacional del dinero que domina la pata izquierda y la pata derecha. Por eso todavía las discusiones y las peleas, no, porque esos comunistas, terroristas, subversivos, no, eran pagados con dinero inglés. Quizá entrenados en Cuba o en la Unión Soviética, pero pagados con dinero inglés y norteamericano, de la CIA y del MI6. Y todavía los pelotudos se siguen peleando por una guerra que ni siquiera saben para qué bando pelearon. Bueno, nos pasa lo mismo con Malvinas. El pueblo argentino sí supo y sabe contra quién peleamos, sí sabe el enemigo histórico, lo sabe desde el fondo de las entrañas desde hace 504 años. Y eso que el pueblo argentino sabe en sus entrañas y que se manifestó hace 2 años atrás, en 2022, cuando, además de festejar la tercera presea mundial de fútbol, recordaron a sus ídolos deportivos y culturales, Diego Armando Maradona y Lionel Messi, también se acordaron de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Ratificando una voluntad y una vocación que el pueblo argentino ha ido sembrando por toda la geografía de la patria, en cada pueblo, en cada aldea, en cada ciudad, pequeña, mediana, grande, donde no hay millones de huellas malvineras en murales, en plazas, en barrios, en monolitos, monumentos, tatuajes, trapos en las canchas, cantos, poemas, etc. Ese es el pueblo argentino que ve en Malvinas una causa de afirmación o autoafirmación identitaria, una lucha pendiente por la emancipación nacional, que ve encarnado toda nuestra historia emancipadora en esa silueta de las dos islas, de la Gran Malvina y la Soledad. Frente a eso está la verdadera grieta, que no es ni izquierdas ni derechas, que no es ni liberalismo y marxismo. La única grieta es ese sentimiento patriótico genuino del pueblo argentino frente a las élites argentinas colonizadas, por derecha y por izquierda, frente a un presidente actual que dice ser fervoroso admirador de la señora criminal de guerra Margaret Thatcher, de Winston Churchill o de Ronald Reagan, o el otro discurso mucho más hipócrita, más disfrazado, más mentiroso, que es el del progresismo, el kirchnerismo, el pseudo-peronismo, ¿no? Los pseudos nacionales y populares que en realidad, y somos malvineros, pero en realidad entregaron el rosquete. ¿Desde cuándo? Yo les recomiendo que lean un libro de un ex montonero, Rodolfo Halliburton, sociólogo, hincha de River Plate, ese es un defecto, que acá ya aplaude, no, yo soy cuervo, hermano. Rodolfo Halliburton tiene un libro, están en un PDF, lo pueden googlear. No tiene opinión, son números. 2003 se llama Radiografía de las Corporaciones Económicas. Son números. Actividad textil, metalmecánica, alimentos, aceite, soja, energía, lo que quieran. Todos los rubros con números oficiales y oficiosos. ¿Qué dice ese estudio económico? Que durante la llamada década ganada, 2003-2013, se profundizó por 10 veces la concentración económica en pocas manos económicas y se extranjerizó la economía argentina a niveles. Las concesiones mineras a las compañías canadienses, australianas, sudafricanas y británicas no se dieron durante la década liberal tan demonizada de Menem, se dieron del año 2013 en adelante, durante todo el periodo kirchnerista. Entonces, yo tuve un maestro malvinero y peronista que se llamaba Enrique Pedro Oliva, que escribía como bajo el seudónimo de François Lepot y cubrió la guerra Malvinas. Tiene 3 libros magníficos sobre Malvinas. Uno de ellos de su labor periodística en Londres, Malvinas desde Londres. Entrevistó a todo el gabinete de Margaret Thatcher, menos a Thatcher, que se negó.
pero a todo el gabinete inglés, y llevó el análisis día por día de la prensa británica, ¿no? Entre otras cosas decía, no hubo una sola movilización en Gran Bretaña de apoyo a Thatcher durante la guerra y sí muchas movilizaciones en contra. Dice, el pueblo inglés no es procolonialista, es su oligarquía vinculada a la corona británica. Esto hay que aprender. Nosotros no tenemos como enemigo al pueblo inglés, sino esa oligarquía que pertenece a la oligarquía internacional del dinero, como dicen varios pontífices, como lo definieron varios pontífices, incluyendo el actual, y la corona británica es parte de esa oligarquía internacional del dinero o proyecto sinárquico mundial. Por lo tanto, hay un sentimiento indiscutible. El problema que tenemos es que para traducir ese sentimiento en proyecto, tenemos un obstáculo, que es la clase dirigente argentina, las élites. Nuestro problema no está abajo, no está en el pueblo, que es lo mejor que tenemos. Nuestro problema está en las élites. Y nadie llega a ser parte de las élites si no pasa el filtro de esa oligarquía internacional. ¿Quién designó a Néstor Kirchner como candidato a presidente? Y todo el mundo me van a responder, y bueno, Eduardo Duhalde. No, mentira. Eduardo Duhalde fue el vocero. Néstor Kirchner fue elegido por la oligarquía internacional del dinero, porque cuando uno se choreó 500 palos verdes de la privatización de YPF y se lo llevó a un banco offshore, ¿quién es el jefe ahí? El dueño del banco. Porque es el tipo que, el dueño del banco con dos parrafitos, con el número de cuenta bancaria y los intereses que se choreó, ya está, ese tipo no puede, es muerto político. ¿Quién designó precandidato a presidente a Alberto Fernández? Y me van a decir, Cristina Fernández. No, Alberto Fernández es el mejor empleado de los últimos 40 años del Banco de Londres. Me lo dijo un señor que en el año 1989 asistió a una audiencia junto con la cúpula de la CGT a verlo a Menem para proponerlo a él. Ingeniero, era un ingeniero industrial y hombre de una de las principales organizaciones peronistas y guardia de hierro. Y el tipo había sido gerente general de SACETRU. Entonces, en una semana después que Cristina Fernández de Kirchner propusiera el binomio Alberto-Cristina para la presidencia de la Nación en que ganaron en 2019, el tipo me dijo, vení, pibe, yo te voy a contar. Y me contó esa reunión con Menem. Lo estaban proponiendo a este señor para superintendente de seguros de salud, superintendente de seguros de la Nación. Y dice, ay, qué pena, dijo el Carlos, qué pena, Chango, hace 2 días que firmé el decreto y no me pude negar porque me lo pidió el Banco de Londres. ¿Quién era? Alberto Fernández. 1989, quiere decir que hace 5 años, desde la época de Alfonsín, Alberto Fernández trabajaba para el Banco de Londres. Es decir, que ese señor hace 40 años que trabaja para el Banco de Londres. No me vengan a decir que fue una idea de Cristina Fernández de Kirchner, fue una sugerencia del Banco de Londres. Y si repasamos un poquito más, Gioja, que fue durante 7 años presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, ahora que nos escandalizamos con justicia de que esta señora que odia al peronismo sea la jefa del PJ, muchacho Gioja, el sanjuanino, es el mejor empleado de los últimos 30 años de la Barrick Gold. Él y su hermano, que han enriquecido. Entonces no es casual que toda la dirigencia argentina esté comprada por la oligarquía internacional del dinero en sus distintas variantes. Por eso Enrique Oliva, mi querido François Lepot, repetía algo que los franceses siempre dicen, cherchez l'argent, buscá de dónde sale la guita. Acá, cuando vemos un dirigente argentino, tenemos que ver la terminal que tiene. Y no hay ningún dirigente, candidato a presidente, ministro de lo que sea, secretario de Estado, en los últimos 40 y pico de años desde el regreso de la democracia hasta hoy, que no haya tenido una terminal en la oligarquía internacional del dinero.
porque la política argentina está sustraída, capturada por los piratas del dinero a nivel internacional. Y romper eso nos va a costar bastante. Nos va a costar bastante porque quieren adormecer las conciencias de los argentinos. Hay algunos que me preguntan, ¿por qué ese mismo pueblo, esos 7,5 millones que estuvieron en la calle en 2022 diciendo por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, muchos de ellos votaron por Milei? Y porque Milei supo interpretar, quizá el único acerto que tuvo, en definir a la clase dirigente argentina como una casta, que es como la percibimos la inmensa mayoría de los argentinos, una casta que se autonomizó de la realidad del pueblo argentino, de la nación argentina, y solamente vive para sí misma, para su riqueza, para su sector, para sus hijos. Ahora parece que los cargos partidarios son hereditarios, ¿no? Máximo, ¿no? Parece que les regalan como si fueran juguetitos, como, ¿no? Bueno, terminaste con la PlayStation 5, ahora te regalo el PJ, ¿no? Este sería un poco el proceso. Bueno, volviendo a Malvinas, Malvinas es una causa política, y es una causa política en el sentido aristotélico. ¿Cuál era esa definición? Hace 2300 y pico de años, la actividad superior del espíritu orientada al bien común. Y eso nosotros tenemos que construir una causa, una expresión política que vuelva a las fuentes de lo que es la verdadera política. Esto que estamos asistiendo es la antipolítica, es una oligarquía. Cristina es parte de la oligarquía, Mauricio Macri es parte de la oligarquía, Milei es parte de la oligarquía, y todos los personajotes que tenemos son oligarcas, no son parte del destino del pueblo argentino ni del proyecto movimentista del pueblo argentino ni de su emancipación y liberación. ¿Y qué pasa con Malvinas? Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas tenemos un ejército extranjero, bases militares extranjeras que responden a un comando allá en el norte, a la OTAN, ¿no? Hablan otro idioma, eso es visible. Lo que está más invisibilizado, más disfrazado, con Milei no tanto porque lo dice, él se alinea con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, clarito, él no miente, ¿no? Ahí lo tenemos desembosadamente, pero después todos los farsantes que se dicen nacionales, populares, peronistas, nacionalistas, son en realidad unos farsantes que tienen el mismo patrón que tiene el actual presidente. Por eso Malvinas es una causa de emancipación nacional, viene del fondo de nuestra historia, y como dijo Matías recién, es todo futuro y es lo que ilumina, es el faro que ilumina el camino de la emancipación nacional definitiva del pueblo argentino, como lo querían San Martín, Bolívar, Belgrano, Artigas, Sucre, etc. Muchísimas gracias. Bueno, gracias primero a todos ustedes por venir. Para nosotros lo que hacemos es el espacio que se llama el Frente Nacional, donde confluimos un par de organizaciones. Dar gracias a los compañeros que hicieron posible, a los camaradas compatriotas, depende de su grupo, y hicieron partícipe este año de todas estas actividades. Empezamos desde el No al Radar Inglés, donde lo hicimos en Plaza 11, y algo que me llamó la atención fue la gran atención y la gente cómo se acercaba a firmar en defensa de nuestros intereses. Y entre más humilde era, más se quedaba a firmar. Y un hecho que me llamó mucho la atención también, que estábamos ahí, pasaron 4 o 5 muchachos de la colectividad judía de 11, preguntaron qué era, y dijimos que había que defender los intereses argentinos, y los 6 muchachos firmaron. Le digo, entonces, uno a veces, le digo a los compañeros, a los camaradas, que nosotros debemos un deber que es el de militar las calles, el de tomar las calles, porque el nacionalismo, de todas sus ideologías, costado, nacionalismo católico, menos más, peroncho, como dicen a nosotros, otro más falangista, subismos, hemos perdido la calle, y el enemigo tiene la particularidad de que hoy está en todos los sectores, en las escuelas, en los gremios, en los partidos políticos, y nosotros no estamos ahí. El enemigo, cuando ve esto, que estamos reunidos para ello, esto es un fracaso, porque ve gente que todavía confía en el Estado Nacional.
confía en estos hombres que pelearon, él con las armas y él con la pluma. Mientras haya gente que siga peleando y nosotros militando en cada trinchera, Argentina tiene la posibilidad de que no sea parte de esa perla más querida que es para el Imperio Británico. Está en cada uno de nosotros llegar hoy a su casa, primero ver que acá acostado a cada uno de nosotros hay un hombre, una mujer, y conocerse que somos pares, que somos lo mismo, que somos argentinos, que queremos pelear, que queremos luchar. Si entendemos eso, el enemigo fracasó. Porque el enemigo quiere que nosotros nos vayamos tristes, derrotados. Entonces nuestros camaradas, nuestros compañeros no vienen a estos eventos porque están cansados, porque están derrotados, porque el enemigo, a través de la televisión, de la batalla cultural, como se dice ahora que está muy en moda, digo, no han derrotado. Y hoy el nacionalismo vigente que tenemos, que es ese nacionalismo de inclusión, más adhesión que otra cosa, que lo que está dominando, nos sigue y nos quiere derrotar. Nosotros acá los invitamos a cada uno de ustedes, los que no son parte del frente, si no concuerdan con el frente, a hacer lo mismo en su lugar. Agarrar una pala y hacer una trinchera. Esa trinchera, ¿para qué sirve? Para llamar a uno más. A un compañero, a un camarada que esté ahí en su casa derrotado. Para decirle que acá hay un argentino que quiere luchar. No importa que sea en el Frente Nacional, no nos interesa eso. Nosotros queremos que el día de mañana todos nos encontremos en la calle luchando por esta bandera. Honrar a los compañeros como Trejo que quedaron allá. Porque tenemos 649 compañeros, camaradas argentinos patriotas, que dieron su sangre para que la Argentina siga hoy siendo medianamente un Estado soberano. La clase política sabemos lo que es. Ahora, si nosotros nos tomamos a posiciones de lucha, van a seguir los hijos de ellos. En los sindicatos, en las empresas, en las escuelas, en los clubes. Y en los nuevos nacionalismos de inclusión que hoy nos venden falsamente. Entonces los invitamos a que nos veamos nuevamente y que tomemos un compromiso con cada uno de los nuestros. Empezar a militar. Hacer una trinchera cada uno en el lugar donde le toque, en el sindicato, en la fábrica, en la escuela, en el club, en la iglesia, donde estemos. Y empezar a llamar a otro argentino. Si tenemos la capacidad de cada uno de nosotros hacer una pequeña trinchera, mañana vamos a ver una gran trinchera. Y esa va a ser una primera línea para empezar a enfrentar al enemigo. Cuando tengamos esa capacidad, ahí el Frente Nacional, nosotros pusimos Frente Nacional porque no queremos poner a adjetivizar, pero necesitamos que haya un gran Frente Nacional, de todos los nacionales, que se sientan patriotas. Porque debemos dar la batalla. Argentina tiene un pasado histórico de hombres que dieron la vida. Y la única manera que se sale de esto es con la lucha. Los pueblos que no luchan por su liberación merecen ser esclavos. Y está en nosotros no ser esclavos. Y que nuestros jóvenes, que hoy están desorientados, que no quieren sacrificio, tienen que ver, como el libro que hizo Rodas, que hubo jóvenes que hicieron sacrificio. Y que hombres que siguen de Malvinas, como César, siguen peleando. Les debemos por lo menos a ellos, hombres, ese ejemplo que nosotros, que simplemente tenemos que dejar una hora de ir al club, de ver la televisión, de apagar la tele, es militar. Es la única opción que nosotros le damos a ustedes. Es la obligación para esos 649 hombres. Tenemos que militar. No importa el espacio, lo repito nuevamente, pero tenemos que militar. Cada uno acá se tiene que llevar una pala para hacer una trinchera en lugar de toque. Bueno, bienvenidos, gracias. Y ya el tema militar, el 23 de marzo del año que viene, va a ser la primera actividad en la calle que va a ser el frente, que es para la defensa de las dos vidas. Digo que eso es un acto criminal que se está haciendo en nombre del Estado argentino, tanto como decía César, por izquierda y por derecha. Los amo del dinero, que siempre quieren a masacrar a los más débiles, por arriba a nuestros jóvenes, a nuestros bebés, y por abajo a nuestros jubilados, como está pasando. Bueno, gracias, lo dejo a un compañero que ha hecho posible que el Frente Nacional siga. A veces nos hemos peleado con muchos, a diferencia, digo, pero gracias a él. Quiero agradecer también a, que no lo vi hace mucho, Marci, digo, a otros compañeros de otras organizaciones. También agradecer mucho al apoyo que nos dio Juan Manuel, es un amigo ya, así que gracias Juan Manuel. Y gente que veo, para mí es un honor que esté. Es un amigo, yo lo veo y la verdad que cuando lo vi hoy, te mandé un mensaje y me dijo, hoy vine por vos, gracias por venir, lo quiero un montón. Rafa, te quiero un montón y me alegra que estés acá. Para mí es un honor que vos estés acá y que me sientas parte tuyo. Un hombre como vos, la verdad que no, me honra. Bueno, y a la dueña de la casa, Laura,
y ella fue partícipe de esto. Lástima que se pierde este lugar, pero hoy hicimos un montón de cosas por ella. Una compañera que la verdad uno busca compañeros y dice que una mujer milita 2 veces más que un hombre, y ella la verdad que milita como 4 o 5 hombres, siempre está, nunca te dice que no, y siempre pone el hombro. Y después a Luis, a los demás compañeros, Cristina, que la conocí acá, bueno, después y el chivo nuestro, ¿no? A todos los MRTP, a todos los pibes que siempre están y que siempre están. A ellos, bueno. Así que bueno. Buenas tardes. No hay mucho por decir, agradecer todo este año que hemos trabajado, que hemos hecho un gran esfuerzo. Lo que nosotros estamos pidiendo, insistiendo es en el tema del compromiso, tan importante. Digamos, yo hoy le decía a César que lo conocí en los 80, desde ya, con tanto tiempo no me recordaba, pero veo cómo se llama la vigencia de la lucha. Y esa vigencia está trasladada en diferentes generaciones como el tema de Matías. Así que en principio los felicitamos porque la disertación es muy buena y esperemos que le llegue a cada uno, como bien dice Miguel, el tema de la famosa pala, el tema de que podamos crear una trinchera, que podamos hacer, yo siempre recalco lo mismo, el trabajo más difícil, el trabajo del Estado social comunitario, que podamos trabajar en la comunidad, porque ahí es donde el enemigo ha centrado su principal fuerza, rompernos definitivamente. Así que, bueno, muy agradecido, muy contento con este año del Frente Nacional y, bueno, ojalá que todas las organizaciones puedan crecer lo más que se pueda y como algún dicho alguna vez se dijo, si lucho por Dios y por mi pueblo, jamás seré derrotado. Estas palabras son para nuestros caídos, que hoy justamente lo hablábamos con el mayor Rafael y con Juan Manuel, es siempre tenerlos presentes en esta lucha que es hasta el último día. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a invitar a la dueña de la casa que dé una palabra y después lo vamos a invitar al brindis y unos regalos que va a hacer la fundación para ustedes. Bueno, Laura. Bueno, primero gracias, buenas tardes a todos por estar aquí. Le voy a dar la palabra aquí a Nahuel que nos acompaña. Él nos acompaña desde el primer evento que hicimos junto con César, que la verdad que sin conocernos confió e hicimos todos juntos y está también el ganador del After Malvinas que hicimos en el mes de abril. Y bueno, un aplauso para todos los que participaron, la verdad que sí. Le voy a dar la palabra a Nahuel porque consideramos que acá todos tienen que mostrarse y todos tienen que transmitir el sentimiento que tiene que ser contagioso porque cada vez tenemos que ser más. Así que le cedo la palabra a Nahuel. Bueno, primero que nada quiero felicitar a nuestros camaradas por su trabajo de innegable importancia. Al fin y al cabo es un trabajo de la siempre noble labor de la conservación histórica. Y es también un trabajo de conservación, digamos, del espíritu nacional, del sentir nacional, e incluso también de la lucha, por así decirlo. Al fin y al cabo, recordemos que los enfrentamientos no terminan solo en las armas, sino que continúan muchos años después de las guerras. Como bien se ha estado diciendo a lo largo de la jornada, en los últimos años hubo un fuerte intento por lograr una desmalvinización, ¿no? Por inculcarnos esa idea de que las Malvinas no sirven, de que son solo unas islas en mitad del océano, y hacer que nos olvidemos de todo esto, ¿no? Un trabajo que después, ¿en qué va a resultar? En que algún día, si perdemos, por ejemplo, la Patagonia, ¿qué vamos a decir? Bueno, la Patagonia no sirve, es un desierto, no tiene ningún valor, y si algún día perdemos el norte, bueno, en el norte no hay nada, es solo selva, no nos sirve de nada. Ustedes saben que estos son tiempos muy oscuros. El próximo año es un año de elecciones, bajo un gobierno total y absolutamente y descaradamente aglófilo. Creo que es muy importante recordarlo, especialmente en este día. Pero yo creo que
creo que los años que se vienen, aunque van a ser años muy oscuros, van a ser años también muy buenos para nosotros. Van a ser los últimos años oscuros. Porque gracias al trabajo que se viene realizando, tanto desde el Frente Nacional como por nuestros camaradas, como por tantos otros, si me permiten el término, héroes modernos del siglo XXI, ahora por fin, y gracias también, hay que decirlo, a nuestro enemigo que, cegado en su codicia, sintiéndose seguro en su poderío, colapsa por fin por su propio peso y se debilita día tras día. Eso es una realidad, hay que recordarlo siempre, porque si no llega el pesimismo, ¿no? El derrotismo. Gracias a esto, creo que ahora por fin vamos a vivir una época de renacer nacional, por así decirlo. Una época en lo que se suele llamar la grieta, la famosa grieta, ¿no? Se va a cerrar por fin y se va a abrir una nueva grieta. Ahora una grieta no entre argentinos contra argentinos, que es lo que siempre fue la llamada grieta, izquierda, derecha, llámese como quiera, sino una grieta ahora entre argentinos y entreguistas, y lacayos de los poderes del norte, como a mí me gusta decirles, que no son otra cosa que notar y toda su maquinaria militar, política y económica. Y creo también entonces que es importante mantener siempre en alto el sentir nacional, la moral, y que es importante recordar siempre y tener siempre y ante todo esperanza y fe en nuestra victoria. Y eso es lo único que les quiero pedir a todos y cada uno de ustedes. Y quiero decirles también que nada, eso. Me gustaría en todo caso despedirme deseando, si me lo permiten, y por adelantado, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, la verdad que queda poco por agregar después de todo lo que han dicho nuestros compañeros. Bien. Simplemente muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a todos a la mesa como buenos cristianos. Y recordemos solamente que en un año que va a ser convocante para salir a trabajar. Realmente hay que interpretar de alguna vez a nuestro pueblo. Y nos tenemos que basar en una filosofía que, como bien dice, la podemos aplicar en nuestra casa, y si la podemos aplicar en nuestra casa, la vamos a aplicar en la calle, y es una filosofía de vida simple, popular, nacional, humanista y cristiana. Es muy fácil, solamente es un poquito de voluntad y ganas y estar convencidos, porque tenemos que creer en nuestro producto. Yo siempre lo digo en términos un poco marketineros para que se entienda. A veces el nacionalismo está visto como algo medio invendible. Señores, no es invendible si lo podemos ayornar un poquitito y somos claros para que la gente nos interprete y nosotros interpretar y escuchar a nuestro pueblo. Muchas gracias y a